buenas a todos. Hoy vamos a hablar de las Cortes Generales. Ya sabemos que a nivel jurídico hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, que es sobre el que vamos a hablar hoy. Los objetivos, pues ver el concepto y las características de las Cortes Generales, su composición, sus funciones, su funcionamiento y, por último, su organización. Nos metemos ya de lleno. ¿Qué es el poder legislativo? Bueno, ¿qué son las Cortes Generales? Mejor dicho, es el poder legislativo del Estado español. Como he dicho al principio, hay tres poderes, pues las Cortes representan el poder legislativo del Estado español. Representan al pueblo español, cuya soberanía es la base de todo el sistema democrático. Y son reguladas en la Constitución española, en el título tercero. Las Cortes, veremos, están compuestas por dos cámaras. Se habla de sistema bicameral, Congreso de los Diputados y Senado. ¿Qué características tienen las Cortes Generales? Bueno, en primer lugar, es un órgano constitucional. Hemos visto que se desarrollan en el título tercero de la Constitución y, por tanto, al ser mencionadas ahí, es un órgano constitucional. Es un órgano representativo. ¿Representativo de quién? De la soberanía popular, de todos los ciudadanos. Tiene poder político. Es bicameral. Está formada por dos patas. El Congreso de los Diputados, formado por diputados, y el Senado, formado por senadores. Esta es una gran diferencia con los parlamentos autonómicos. Los parlamentos autonómicos solo tienen una cámara. Supuestamente, el Senado, a nivel estatal, es la Cámara de Representación Territorial. Siguiendo con las características, hay que decir que es un órgano permanente que controla la acción del gobierno y que son inviolables. Compatibilidades. Bueno, vamos a hablar un poquito de las compatibilidades que puede haber entre diputados y senadores, que es un tema por el que preguntáis bastante. Ser diputado y ser senador es incompatible. Al Congreso se le denomina Cámara Baja, al Senado se le denomina Cámara Alta. El Congreso se basa en el principio de representación poblacional y el Senado, como os decía antes, se basa en el principio de representación territorial. ¿Vale? Sí que se puede ser senador y ser miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma, pero no se puede ser diputado y ser miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. ¿Vale? Hemos visto ahí las incompatibilidades. No se puede ser diputado y senador al mismo tiempo, sí senador y miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma, no diputado y miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. Por último, me gustaría decir en esta diapositiva que los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo. ¿Vale? Nosotros, cuando les votamos, votamos a nuestros representantes, pero no les estamos obligando, imperando a que actúen como nosotros queremos. Teóricamente se tienen que atañer al programa electoral por el cual se han presentado. ¿Qué funciones tiene? Bueno, pues vienen marcadas en el artículo 66.2 de la Constitución. ¿Vale? Tienen funciones de potestad legislativa a la hora de tramitar y elaborar leyes. Tienen funciones de aprobación de los presupuestos, marcadas en el artículo 134.1 de la Constitución, que es importante que luego en vuestra casa os lo leáis con calma y en detalle. Tienen una faceta importantísima de control de la acción del gobierno. Bueno, pues se le puede solicitar información al gobierno, se hacen interpelaciones, se hacen preguntas, se hacen comisiones de investigación. Puede haber cuestión de confianza, puede haber moción de censura, recordar estos conceptos y la diferencia fundamental entre ambos. Y luego tienen otras como, por ejemplo, la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial, la autorización de tratados internacionales, la autorización de hacer la guerra, de hacer la paz, de declarar la guerra o firmar la paz, de planificar la actividad económica general. Son todo funciones marcadas en el artículo 66.2 de la Constitución. ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, hay que decir que el funcionamiento de las cámaras es independiente y es separado.
salvo en aquellos casos en que pueda haber sesiones conjuntas de las mismas, ¿vale? Id a vuestros textos para que veáis cuáles son estos casos. El funcionamiento se rige por el reglamento interno de cada una de las cámaras, del Congreso y del Senado. El reglamento del Congreso de los Diputados es de 10 de febrero de 1982, con las modificaciones que haya podido haber, y el del Senado es de 3 de mayo de 1994. Ambos reglamentos se elaboran autónomamente por cada Cámara, siendo aprobados en ellas por mayoría absoluta. Funcionamiento. Las cámaras funcionan en pleno o en comisiones. Los periodos de sesiones son ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios van el primer periodo de sesiones de septiembre a diciembre y el segundo periodo de sesiones ordinario de febrero a junio. Y luego puede haber periodos de sesiones extraordinarios a petición del Gobierno, a petición de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Y por último, en cuanto a los órganos, bueno, pues hay unos órganos de administración y funcionamiento que son el presidente de la Cámara, la mesa, el pleno y las comisiones que pueden ser legislativas permanentes, no legislativas permanentes, comisiones no permanentes y comisiones mixtas. Esto en cuanto a los órganos de administración y de funcionamiento. Hay órganos políticos, ¿vale?, como son la Junta de Portavoces y los grupos parlamentarios, y luego hay otros órganos que son permanentes, que son las diputaciones permanentes de las cámaras. Con esto acabamos la sesión. Es un esquema, lo que os facilitamos es un esquema que si queréis nos podéis pedir por los cauces habituales, que luego lo tenéis que desarrollar con vuestros textos. Es un esquema muy básico de lo que son las Cortes Generales para que lo desarrolléis con vuestra unidad didáctica, la monarquía parlamentaria, y como siempre, por los cauces habituales, cuando tengáis dudas, pues a los profesores del área nos las planteáis. Y como os comento, si este PowerPoint lo necesitaréis, pues nos lo pedís por los cauces habituales. Esperamos que os haya servido, que haya resultado de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.